Hoy vamos a hablar sobre un tema que le he puesto Vivamos al Día. Hoy por hoy nosotros estamos viviendo una época muy acelerada. Y en las épocas muy aceleradas nosotros tendemos a brincarnos los procesos. Todo lo queremos muy rápido. Y como todo lo queremos rápido, nos saltamos cosas que deberían pasar. Hoy vemos a jovencitas que deberían estar jugando con muñecas, con novio, donde su mente y su corazón todavía está para estar disfrutando muchas cosas y ya tienen novio. Se brincan procesos y después se lamentan cuando sean grandes porque no lograron disfrutar su parte del proceso. Y así vemos muchas cosas que queremos que todo sea rápido. Cuando apareció el microondas, se nos dio una solución enorme. Yo no estoy en contra del microondas, pero perdimos sazón, ¿verdad? No es lo mismo una comida, una olla de esas de cocimiento lento que pasa toda la noche sacándole el juguito y el caldito tengo hambre, ¿verdad? A la carne y a las verduras y de todo. Que esas que uno sopla y ¡pum! Y le apareció la comida ahí como por arte de magia, ¿verdad? Y todavía se le está comiendo y las microondas dándole vueltas en la panza a uno. Se pierde y todo lo queremos rápido. Un teléfono ya simplemente porque tarda un poquito en... no, esto no sirve, ¿verdad? Voy por el otro. Al brincarnos nosotros los procesos, al saltarnos los procesos, comenzamos a dejar cosas en el camino que son importantes. Y eso es, el vivir al día, es cumplir los objetivos diarios, tanto en la vida natural como en la vida espiritual. Dios nos hizo para vivir al día. Y algo en lo que vemos es en la alimentación. Nosotros comemos al día. Usted no puede decir, hoy voy a comer bastante para no comer hasta el jueves. ¿O se puede? Yo lo he dicho. Yo he dicho, hoy voy a comer bastante para no comer mañana. Y me levanto con una hambre. Y ahí es donde comienza uno a sufrir, ¿verdad? Que la ropa se encoge día con día. Nosotros no podemos acumular comida dentro de nosotros para después, porque la comida va al día. Llega el momento donde usted tiene que comer y por más que quiera ya no disfruta, ya no le cabe la comida. Porque Dios nos hizo para venir al día. Usted no puede decir voy a dormir 3 días seguidos para tener 15 días sin dormir. Porque la naturaleza de Dios nos hizo el descanso diario. Trabajar, estudiar, estar en casa. Entonces, en esa sabiduría de Dios, Dios nos ha llevado a que cada cosa la llevemos al día. Y hay un versículo de la palabra de Dios que nos habla de ello, que nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esta palabra manar es generar. O sea, sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón, porque de lo que hay en tu corazón va a ser tu vida. Y hoy vamos a analizar cómo muchas veces nos estamos brincando áreas de nuestro corazón y después estamos viviendo mal porque no estamos aplicando un principio bíblico. Hoy quiero hablar sobre el perdón, sobre una palabra que es muy común, que es muy sencilla, pero que la mayoría de nosotros nos la saltamos diariamente. No estamos claros de que el perdón es una aplicación diaria en nuestra vida. Y de pronto estamos bien complicados, bien amargados, bien preocupados, bien tristes o bien amargados. Yo no sé usted, pero yo sí. Hay días que uno se levanta que uno no se soporta ni uno solo, ¿verdad? Amén. No me asusten porque si no me pongo mal, ¿verdad? Se despierta uno mal. Y no necesita que le hagan nada malo para estar. Y se ve uno en el espejo y se ve feo. Bueno, casi siempre, pero se ve más feo todavía. Y anda uno como con una amargura. Hoy no aguanto que nadie me diga nada. Quiero pelear. Bueno, mucho del fruto de la amargura que nosotros es la acumulación
de ofensas, acumulación de pequeñas cosas que se nos van metiendo en nuestro corazón y que de un momento a otro queremos explotar. Hay enfermedades que se llaman enfermedades psicosomáticas, o sea, empiezan en la psiquis, en la mente, y se manifiestan en los huesos. Y muchas de las enfermedades que lo han demostrado científicamente tienen que ver con la falta de perdón. Creo que parte de la artritis y parte de ciertas enfermedades, decía el rey David, mientras callé se envejecieron mis huesos, cuando hablaba de su pecado que tuvo oculto durante mucho tiempo. Mientras callé se torcieron mis huesos, decía. Entonces de pronto nos llenamos tanto de amargura, tanto de tristeza, tanto que comenzamos a padecer depresiones, dolores de cabeza, problemas de una cosa, de la otra, y de pronto vamos al médico y nos hacen todos los chequeos y dicen, no, está bien, todo sale bien. Ay, pero es que estoy mal. Bueno, porque posiblemente es una enfermedad del alma. Pero esa enfermedad del alma llega el momento donde comienza a dar síntomas, y hay gente que está en una cama postrado, a lo mejor por falta de haberse saltado el mecanismo del perdón que Dios dejó. El perdón es no guardar resentimientos, ni responder con reciprocidad cuando se recibe un agravio de otra persona. Y el perdón cuesta, porque nosotros queremos no dejar pasar los agravios fácilmente. O sea, cuando alguien nos hace algo malo, naturalmente nosotros queremos que a esa persona le pase algo malo. Cuando alguien nos maltrató, nos ofendió o nos hizo sentir mal, nuestra naturaleza lo que desea es que a esa persona le pase lo mismo y más. Y aunque no lo digamos, lo comenzamos a sentir. Y comenzamos a vivir como cierta angustia por algo sencillo, por algo simple, por algo que tal vez usted dice, eso no vale la pena ni siquiera hablarlo, pero créame que se va acumulando y acumulando y acumulando hasta que explota. Nuestra tendencia es la compensación y no el perdón. Nos pasa alguien con su carro y nos lo echó casi encima y tuvimos que frenar, y salió por allá y todavía abrió la ventanilla y nos sacó el dedo y ¿qué le pasa? Ojalá que se estrelle, ¿verdad? O que por lo menos lo agarre un policía, ¿verdad? Porque nosotros lo primero que vamos a generar es un deseo de compensación por el agravio que me hicieron. Difícilmente cuando pasan esas cosas decimos, bueno, gloria a Dios, que Dios lo bendiga, que el Señor protege, lo guarda su camino, llévalo con bien, cuídalo de todo. Cuesta, ¿verdad?, actuar así. Pero la Biblia nos dice que actuemos así, que hasta que debemos bendecir a nuestros enemigos. Y la Biblia no quiere que nos hagamos buenos o tontitos. Son principios para que nos vaya bien. Porque de pequeñas cosas nosotros nos vamos amargando. El beneficio de perdonar. El perdonar es quitarle a alguien o eliminar de alguien la responsabilidad de lo que hizo, de la obligación de la falta. Por ejemplo, si yo voy en carretera y voy a más de la velocidad permitida y me para un policía y me dice, usted venía a 80 y aquí es de 65. En ese momento yo cometí una falta. ¿Qué es lo que merezco? Un ticket, ¿verdad? Eso es misericordia de Dios, ¿verdad? Pero lo que merezco según la ley es un ticket bien pegado, ¿verdad? Y todavía me dice el hombre, me dice, permítame su licencia y su aseguranza. Ay, no lo tengo. Otro ticket, otro warning, ¿verdad? Y ahí va acumulando uno, y uno con las manos frías, y uno está en manos del policía, y normalmente uno lo que le ve es casi el ombligo al policía desde el carro, uno está viendo el botón ahí donde se infla, y uno viendo ahí, ay, qué torta, qué problema, ¿ahora qué le hago? ¿Qué merezco yo al andar así? Pues tickets, y dependiendo de lo que me haya pasado hasta que me bajen del carro y me lo quiten, o hasta que me lleven preso, dependiendo
como estén las cosas. Eso es lo que realmente merezco. Pero de un momento a otro, hablemos de un policía bien bueno, ¿verdad? Que viene de dimensión cristiana. De un momento a otro el hombre le dice, vea, usted no puede andar a esta velocidad por acá. Yo debería hacerle un ticket por tanto. Y usted tiene que andar su licencia. Y tiene que andar la aseguranza. Yo lo podría bajar del carro a usted y hasta detenerlo. Pero le voy a dar una oportunidad. Vea, hágame el favor, compórtese bien. Hágame el favor y tiene 48 horas para presentarse a la corte y entregar la copia de su aseguranza. Y comienza a hablar. ¿Sabe qué está teniendo ese hombre conmigo? Misericordia. Porque misericordia es recibir algo que no merecemos. Ese hombre me está perdonando. No me está cobrando lo que realmente merezco. ¿Cómo quedo yo con esa persona? Feliz de la vida y agradecido. Deseo uno bajarse y darle un buen abrazo, ¿verdad? Lo que pasa es que lo pueden esposar si se baja uno del carro, pero uno queda contento. ¿Por qué? Porque yo merecía algo malo y me están pagando con algo bueno. Eso es el perdón. Cuando nosotros entendemos el principio del perdón, es que cuando alguien hizo algo malo, ahora bien, malo contra mí, de mí debería surgir misericordia hacia esa persona para que no obtenga lo que realmente se merece, sino darle el perdón. Pero ¿verdad que nos cuesta? ¿Verdad que nos cuesta con ese compañero o compañera de trabajo que nos hace la vida imposible, que uno está deseando que le pase algo malo? Con el que te ofendió, con el que te maltrató un hijo, o con el que anda hablando cosas tuyas que no son ciertas. Y a uno le llegan, viera lo que andaba diciendo tal persona. Y uno dice, uy, ojalá se le agarre la lengua y se le haga un nudo y se ahogue, ¿verdad? Pero que se ahogue lentamente para que sufra, ¿verdad? Eso no puede. Y uno sueña con no hacer la tortura. Perdón. Lo que pasa es que el beneficio del perdón, cuando lo aplicamos, no es un favor hacia la otra persona. Y es lo que nos han hecho creer. Que cuando yo perdono a alguien, yo le estoy haciendo un favor. Cuando yo perdono a alguien, yo estoy aplicando un principio que se llama misericordia y me estoy haciendo un favor a mí mismo. Porque cuando alguien me ofende, me inyecta un veneno. Y el antídoto para sacar ese veneno es el perdón. Y cuando yo no perdono a la persona, yo me dejo el veneno. Y ese veneno va acumulando y se junta con otro. Y con otro, y con otro, hasta que yo ando totalmente envenenado, amargado, obstinado, porque no supe liberar el veneno que tenía que ir sacando. ¿Sí me estoy explicando? Yo no perdono por hacerme misericordioso, aunque estoy dando misericordia. Perdono porque a mí no me sirve quedar afectado. Alguien me hizo algo malo. Y si yo me lo acumulo y me lo dejo, eso me va a afectar siempre. Pero si yo logro en ese momento perdonar a esa persona, sacarlo de mi corazón, es como extraer el veneno y quedo libre. Y se acabó. Y duermo bien, y como bien, y sonrío bien. La gente que anda amargada en la vida es por falta de perdón. Envenenados. Y muchos de nosotros hemos andado y andamos envenenados por no vivir al día. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Si a tu corazón cae veneno, sáquelo rápido, al día. No se lo deje. A mí me ha costado el asunto del perdón y yo creo que nos cuesta a todos. Y yo sé lo que es irme de un viaje de 3, 4 horas peleando en mi mente con una persona que tuve un problema. Recuerdo una vez que viajé al interior del país
Y me lleva un pleito bueno, porque la persona le contesta a uno en la mente. Entonces uno le dice lo otro, y qué rico, y la deja callar. Como un loco, furioso. Uy, ¿por qué no le dije tal que lo viera? Qué rico. Vea, yo llegué a mi destino y hasta que me dolían las mandíbulas, sin mentirles. Las traía presionadas. Venía peleando con un dolor de muela. Ay, ay, ay. Podía ni hablar cuando llegué al hotel. Envenenado por algo que pasó con una persona y la persona seguro quedó muerta, risa, ni le importó. Y yo me fui envenenado. Y uno dice, ¿por qué voy a perdonar? Que la perdone Dios. No, el problema no es perdonarla para que sea feliz. El problema es perdonarla para que yo no me amargue. Y hoy vamos a hablar de una historia que nos puede ayudar a entender esto. Y está en 2 de Samuel 16. Es una historia muy bonita, muy profunda. Y voy a leer para ustedes. Mientras tanto, Absalón y todo el ejército de Israel llegaron a Jerusalén acompañados por Aitofel. Después Absalón se volvió a Aitofel y le preguntó, ¿qué debo hacer ahora? Aitofel le respondió, ve y acuéstate con las concubinas de tu padre. Entonces contestó Aitofel, porque él la dejó allí para saber que has insultado a tu padre, más allá de toda esperanza de reconciliación, y el pueblo te dará su apoyo. Entonces levantaron una carpa en la azotea del palacio para que todos pudieran verla, y Absalón entró y tuvo sexo con las concubinas de su padre. Absalón siguió el consejo de Aitofel, tal como lo había hecho David, porque cada palabra que decía Aitofel parecía tan sabia como si hubiera salido directamente de la boca de Dios. Y dice el capítulo 17, después Aitofel le dijo a Absalón, déjame escoger 12,000 hombres, y esta misma noche saldré en persecución de David. Y cuando él esté débil y cansado, caeré sobre él y lo llenaré de miedo. Y toda la gente que está con él huirá. No mataré más que al rey. Cuando Usaí llegó ante Absalón, este le dijo, el plan de Aitofel es este, ¿lo llevamos a cabo o no? Danos tu opinión. Usaí le contestó, esta vez el plan de Aitofel no es conveniente. Tú bien sabes que tu padre y su hombre son muy valientes y que ahora deben estar furiosos como una osa salvaje a la que le han quitado sus crías. Además, tu padre es un hombre acostumbrado a la guerra y no pasará la noche con la demás gente. Absalón y todos los israelitas estuvieron de acuerdo en que el plan de Usaí era mejor que el de Aitofel. Y que el Señor había determinado frustrar el plan acertado de Aitofel para acarrear el desastre sobre Absalón. Cuando Aitofel vio que su plan no había sido puesto en práctica, aparejó su asno, se fue de su casa y en su pueblo natal, después de arreglar sus asuntos familiares, se ahorcó. Así murió y fue enterrado en el sepulcro de su padre. Para ponernos en el contexto de la historia, estaba gobernando David, el rey de Israel. Y David había tenido una serie de hijos y tenía un hijo llamado Absalón. Absalón era un hijo muy especial, dice que era como el más bonito de la familia, tenía unos grandes cabelleras rubias y de todo, era como muy especial. Y Absalón se fue llenando de amor propio hasta que llegó a sentirse el hombre casi perfecto y de todo. Y por algunos problemas que no vienen al caso, Absalón decide quitarle el reino a su propio padre. Y Absalón empieza una revuelta, toda una revolución, y comienza a levantar un ejército con el único propósito de destronar a su papá. Ese es el contexto de la historia. Había un hombre que era el consejero del rey. El consejero del rey se llamaba Aitofel y era el consejero de David. Y dice la palabra de Dios que Aitofel era un hombre de Dios, era profeta y consejero. Y que cualquier consejo que salía de la boca de Aitofel
Era como que hubiera hablado el mismo Dios, o sea, era un hombre de plena confianza, un hombre con un poder y con una autoridad, con muchos años de lealtad con David. Pero cuando entramos en esta historia, vemos que Aitofel se fue con los revolucionarios, se fue con los hijos, con Absalón, y se volcó en contra de David. Y lo vemos como muy ceñido. Y le propone un plan a Absalón. Y le dice, David se fue de palacio y dejó a sus concubinas, a sus mujeres, cuidando el palacio. Yo le aconsejo que hagamos una cosa. Hagamos una carpa en la entrada del palacio, donde todo el mundo lo pueda ver. Y ve y toma las mujeres de tu padre y viólalas públicamente. Oiga, está hablando un hombre que era un profeta, que era un consejero y que era un amigo íntimo del rey David. Ahora se volcó y está totalmente en contra de David. Y en una batalla por el reino, él le hace una sugerencia extraña. Porque ¿qué tenía que ver tomar todas las mujeres de David para violarlas si lo que estaban peleando era el reino y el reino estaba ahí? Y dice que se levanta la carpa, ponen una cama y públicamente, una por una, no sé cuántos días duró ahí, comenzó a violar mujer por mujer, delante del pueblo, para que todos se dieran cuenta. Creo que eran cerca de 20 mujeres. ¿Qué impulsa a alguien a semejante espectáculo? Era su padre, era Aitofel, el sacerdote, el consejero, el hombre de Dios, el que le estaba dando ese consejo. Y lo hicieron. Y después de que lo hicieron, Aitofel vuelve a hablar con Absalón y le dice a Absalón, ahora te tengo otro. Dame 12,000 hombres. Ya sé dónde está David. Dame 12,000 hombres y lo vamos a acercar. Y lo vamos a hacer que se aterrorice. Le vamos a meter tanto miedo. Y cuando esté totalmente horrorizado, yo lo voy a matar con mis propias manos. Es fuerte. Es extraño que un hombre leal, que un hombre que lo usaba a Dios, que un hombre que los consejos eran la voz de Dios, que un hombre que tenía muchos años de ser fiel a su rey, ahora no solo estaba pidiendo que le violaran a todas sus esposas, sino que le permitieran a él matar a David con sus propias manos. Dice que Absalón, después de oír el consejo, seguro le pareció extraño y dice, no, esto es fuerte lo que está diciendo este hombre. Entonces fue donde otro de sus asesores, llamado Usai, y llamó a una junta y les dice, vea, Aitofel me está proponiendo que vayan 12,000 hombres y que amedrentemos a David y que él lo asesina. ¿Qué les parece? Y comenzó la discusión y Usai les dijo, vea, eso es un error. Eso no se debería hacer. Y le dio sus estrategias de guerra por qué no se podía hacer. Entonces decidieron no hacer el consejo de Aitofel. Dice la palabra de Dios que Aitofel se sintió tan mal de que no le permitieran hacer lo que él había planeado, que se salió de la reunión, enarboló un asno, se fue en un burrito hasta su pueblo natal, arregló todos sus papeles, dejó todo en orden, consiguió una cuerda y se ahorcó. Había veneno por ahí. Y vamos a ver de dónde aparece el veneno. Estamos viendo 3 macabros deseos de Absalón: deshonrar las mujeres de David, aterrorizar a David y matarlo con sus propias manos. De un hombre
de Dios. Y si nos vamos a los antecedentes, vamos a encontrar una historia de David cuando fue rey. El rey David gozaba de la bendición de Dios y cuenta la historia que una vez, en lugar de irse en batalla con todo el pueblo, decidió quedarse en la casa descansando y pasándola bonita. Y dice que estando en su casa, caminando, vio desde su azotea a una mujer bañándose, semidesnuda. Y le atrajo, él como rey tenía las mujeres que quería, pero le atrajo esa en particular. Esa mujer era la esposa de uno de los soldados más fieles que tenía David. Pero David se enganchó de la mujer y la trajo a su casa porque él tenía el poder del rey y se hacía lo que él decía. Y la tuvo en su casa, y mientras el esposo, se llamaba Urías, mientras el esposo de la mujer estaba batallando, dando prácticamente su vida por el rey estaba disfrutando a su esposa. Yo sé que muchos saben la historia, pero rápidamente les digo que a los días de estar en esa pachanga, David estaba bien contento en su vacilón que se tenía en el palacio, y le llegó un mensaje de texto a su celular de parte de Betsabé: David, vas a ser papá. ¿Saben que David era el único hombre que se había quedado en todo Israel? ¿A quién le iban a echar el clavo? David, estoy embarazada. Y David se las ingenia y dice: no, vayan, tráiganme a Urías rápido. Y traen al esposo, y David trama algo bien deshonroso, y se lo trae. Le dice: Urías, te llamé porque quiero celebrar contigo y declararte el soldado del año. Es que me han contado cosas tan buenas, has sido tan leal, tómese una chela conmigo. Y se la tomaron, otra. Y comenzaron David a tratar de emborrachar a Urías. Y de un momento a otro ya David vio que Urías estaba todo contento y decía: viva el América y yo no sé qué. Fatal. Entonces cuando lo vio bien borracho le dice: bueno, tiene el día libre, váyase para su casa. Y allá estaba Betsabé, baby doll, ¿verdad? Esperándolo para seducirlo, para que se acostara con ella y tapar el problema. Seguro David decía: qué bárbaro, yo soy sabio, ¿verdad? Cuando uno hace algo malo y le sale, ya uno dice: qué bárbaro, soy pura sangre. Pero se le había olvidado que Urías era un hombre recto. Y dice que a pesar de la borrachera, cuando Urías va saliendo de palacio, dice: no, ¿cómo me voy yo a disfrutar con mi mujer si mis compañeros están dando su vida en batalla? Y se acostó en la entrada del palacio y durmió ahí. David llama a Betsabé, porque tenían AT&T, ¿verdad? Betsabé, ¿cómo te fue? No llegó. No llegó. ¿Dónde se quedó este desgraciado? Y va y se lo encuentra ahí. Y dice: bueno, plan B, más chelas. Y lo vuelve a emborrachar, lo marea y le dice: usted tiene el galardón del año. Tiene un fin de semana en un crucero. Puedes irte con ella donde quieras. Vaya, tiene la venia del rey. Y lo vuelve a mandar borracho. Y Urías dice: yo estoy borracho, pero yo sé lo que no se hace. Y se vuelve a acostar. Y va a la llamada otra vez. Ahora sí, ¿cómo le fue? No llegó. Y comienza a preocuparse. Dice: ¿qué hago? Entonces tiene una macabra idea. Dice: le di oportunidades, pero si este muchacho no se acuesta con su mujer, yo voy a quedar en un problema, porque voy a quedar como que deshonré
la mujer de un soldado fiel. Entonces hace una carta a Moab, que era el jefe del ejército, y le dice: Moab, por favor, ponga a este hombre, Urías, en lo más recio de la guerra. Y cuando estén batallando, déjenlo solo, para que lo maten. Mal bicho David, ¿verdad? Y Urías se va todo contento con la carta, con el sello del rey, y llega y dice: aquí me van a ascender, y se la da a Moab. Moab, eso lo mandó el rey David, y Moab lo ve, se entristece, llora, pero era una orden del rey, y manda, y ese mismo día asesinan a Urías. Muerto el perro, se acabó la rabia, ¿verdad? Bueno, ya. Entonces David, como una gran señal de un rey, dice: ha muerto Urías, y yo voy a proteger a la pobre viuda. Es más, me la voy a traer a la casa. Y como está embarazada, voy hasta darle los apellidos al chiquito. Y la revista Life lo declaró el padre del año a David. Dicen: qué calidad de rey tenemos. Se echó al hombro la mujer, el hijo. Es más, lo quiere tanto que hasta se parece a él, decía. ¿Verdad que a veces tapando un problema quedamos bien? Tapando algo malo que inventamos algo y wow, no, quedé, pero... Dice la palabra de Dios que pasó un buen tiempo y David se le olvidó el asunto. Y ya vio al niño jugar y lo amaba porque se había enamorado de la mujer. Hasta que un día le llega el juicio y le llega un profeta llamado Natán a hablar con David. Y le hace una analogía. Le dice: David, había un hombre rico que tenía muchas ovejas. Y había un hombre muy pobre que solo tenía una ovejita. Y el hombre rico iba a dar un gran festín. Entonces se fue a donde el hombre pobre y le quitó la ovejita para cocinarla y darla de comer a sus invitados. Dice la Biblia que Natán no había terminado de contar esa historia cuando David se levantó con todo el carácter y le dice: ese hombre hay que matarlo. Porque así somos nosotros, ¿verdad? Cuando alguien que le caiga el juicio de Dios, y tal vez está mejor que uno, ¿verdad? Y dice David: no, ese hombre hay que matarlo. Y Natán se levanta y le dice: ese hombre eres tú. Y se acuerda de lo que él hizo. Pero David hizo algo. David es un hombre conocido hasta el día de hoy que dice que es un hombre que tenía un corazón conforme a Dios. Y no era porque era perfecto, sino porque tenía un corazón de amor a Dios. Y David, al verse confrontado, no se puso a justificar, a decir: vea, es que esa mujer anduvo detrás mío, es que yo tan solo, es que mi esposa no me habla. No, dice que inmediatamente cuando él oyó eso, cayó de rodillas, clamando a Dios perdón, reconociendo su error. Y lloró amargamente delante de Dios y se arrepintió. Y aún arrepentido, Natán le declara el juicio de Dios. Y le da una sentencia terrible. Y parte de la sentencia: y ese hijo morirá. Y era el amor de su vida. Y ese hijo morirá. Y de tu descendencia nunca se quitará la espada, porque se van a pelear entre hermanos. O sea, se va a tener una desgracia de familia. Y era lo que estaba viviendo en el tiempo de Absalón. Uno de sus propios hijos tratando de asesinar a su padre. Y era todo lo que pasó con esa familia. El juicio de Dios cae sobre una persona, pero que sea el juicio de Dios y no sea el juicio de nosotros. Y David aceptó, lloró amargamente, murió su hijo, se le complicó la vida, se arrepiente. Y cuando usted pueda leer el Salmo 51, va a leer el Salmo que escribe David de arrepentimiento.
y donde le suplica a Dios: Señor, lávame de mi maldad, lávame con hisopo, arranca el pecado, suplicándole a Dios. ¿Y qué hace Dios cuando una persona realmente mala se arrepiente? La perdona, aunque nosotros no. De pronto alguien se convirtió al cristianismo, un bicho así de esos bien malos, como fui yo. Y muchos dicen: sí, yo me voy a tragar. Ahora anda jugando a santo, el mal bicho ese, pere, todo lo que hizo malo, lo va a pagar. Así se habla. Hoy tal persona viera que aceptó al Señor, como su Salvador, está viviendo una vida. No, esa mujer era lo más malo. Va a ver. Dios perdona, pero el pueblo no. Si yo aquí hiciera algo grave contra la moral, contra ustedes, o me robo la plata de la iglesia, o algo bien terrible, y al tiempo yo realmente me arrepiento y le pido a Dios que me perdone, ¿creen ustedes que Dios me perdona? Yo también los quiero mucho, ¿verdad? La iglesia dirá: bueno, no, que Dios lo perdonó, pero va jalando, ¿verdad? Dios nos perdona fácilmente porque es un Dios de amor, pero nosotros queremos juicio sobre la gente. ¿Por qué cuento todo esto? Porque Aitofel, este hombre que quiere masacrar a David, este hombre que quiere deshonrarle a sus mujeres, tenía un vínculo con David. Y dice 2 Samuel 23, de esos versículos raros que uno dice: ¿para qué la Biblia meterá nombres por todo lado? No sé si ustedes han leído a veces capítulos. Dice: y Esaí engendró a Julano, y Julano engendró al otro, y este engendró. Y uno leyendo dice: ¿para qué meten tanto? Bueno, porque ahí hay mucha información genealógica que nos ayuda a entender y a descifrar otras partes de la Biblia. Y dice este versículo: Elifelet, hijo de Asabaí, hijo de Maaca, Elián, hijo de Aitofel, golonita. Este Elián, ni más ni menos, era el papá de esa mujer. Y Aitofel era el papá de Elián, o sea, era el abuelo de la mujer. Un hombre que vio de cerca todo lo que pasó. Un hombre que como abuelo, y yo ahora que soy abuelo, el amor hacia los nietos es tan fuerte, pero tan fuerte, que alguien decía: si yo hubiera sabido que era tan lindo tener nietos, yo hubiera tenido nietos en lugar de hijos. ¿Cómo los disfruta uno? Porque es un amor que a uno no le importa nada. Uno a los nietos les da todo. Y entre más malcriados, más lindos los ve uno. Ahí andan los papás sufriendo con uno. Papá, pero usted a mí no me... pero a usted, pero el chiquito, déjelo. Que le quebró el iPhone, déjelo, ahí compró otro ya, pobrecito, tiene derecho. ¿Verdad que uno se hace bien sinvergüenza con los nietos? Hacen lo que les dé la gana y uno todo le da risa. Los chiquillos, a todo el mundo les cae mal, menos a uno, ¿verdad? Uno está feliz con los nietos. Entonces el amor de abuelo es un amor más entrañable, porque es un amor sin ninguna presión. Porque yo agarro a Noah y a Ian, los tiro para arriba, les doy dulces, les doy Coca-Cola, les doy todo. Y después los papás se lo llevan a pasar la mala noche ellos. Y yo roncando, digo: ¿qué es? Ricos mis chiquitos. Y los chiquillos subiendo por las paredes como arañas, ¿verdad? El montón de... Pero eso a mí no me preocupa. Yo me divierto con ellos. Aitofel era abuelo de esta muchacha. Posiblemente era la niña de sus ojos. Y supo cómo la deshonraron. Supo cómo David, abusándose de ser el rey, se la robó a su esposo. Y saber que mientras el esposo fiel estaba jugándose la vida por David,
El otro andaba burlándose de toda la familia porque era el rey. La deshonró, la embarazó y después asesinó, porque fue el asesino intelectual, masacrando a un inocente. Al esposo amado de ella, al soldado fiel. Pero ¿saben qué hizo Aitofel cuando pasó todo eso? Nada. Y se quedó quietito. Nada más es cuestión de tiempo. En la vida todo se paga. ¿Ha dicho eso usted alguna vez? No. Yo me equivoqué de iglesia, ¿verdad? Cuando alguien ha hecho algo bien malo, normalmente déjelo. La vida da vueltas. Todo se paga en la vida. Ahí le llegará su tiempo. Ahí le llegará su tiempo. Cuando murió mi hijo, yo recibí una nota de alguien que me decía que se alegraba tanto de la muerte de mi hijo. Gracias a Dios estaba sano ya. Pero sé que hay gente que se alegra del mal de otras personas. Porque están amarrados, porque están envenenados. Y murió mi hijo y esa persona no fue feliz. Seguiré esperando que me pase otra cosa peor. Y otra cosa peor. Y se amargan, se complican y se destrozan sus vidas. Aitofel guardó silencio. Y pasaron muchos años. No sabemos si fueron 20, 30 años. Y él callado. Y él sabiendo todo lo que había pasado. Y él siéndole fiel a David. Comían en la misma mesa. Hablaban. Era el consejero. Cada vez que David tenía una guerra o una decisión, le decía: Aitofel, ¿qué te parece tal cosa? Y dice que Aitofel hablaba en nombre de Dios. Qué impresionante. Un hombre de Dios envenenado. Un hombre que conocía el amor de Dios sin guardar su corazón, sin haber sabido vivir al día. Y simplemente dice: tarde o temprano me saco este clavo. Tarde o temprano veré la justicia. Y ahí es donde caemos en la historia. Porque quería Absalón, porque quería Aitofel que Absalón deshonrara a todas las mujeres de su padre. Porque había una deuda moral. Porque deshonró a su hija, a su nieta. Entonces se la multiplicó y dice: yo quiero no solo que lo maten, pero quiero que lo deshonren, que él se dé cuenta que todas sus mujeres fueron violadas, para que sepa lo que se siente. Un corazón duro de un hombre de Dios. Después pidió: vea, déjeme amedrentarlo. Quiero que sienta terror. Este hombre no merece morir de un flechazo. Este hombre no merece morir de un balazo. Eso sería muy poco. Cuando agarran a alguien bien malo, a veces decimos: ojalá que no lo maten, ojalá que lo hagan sufrir bastante. No se merece que lo maten rápido, ojalá que sufra. Porque esa es la reacción natural del ser humano, que buscamos compensación. Y él propone meterle tanto miedo como el miedo que sentía Urías cuando estaba en la batalla y vio que todos los soldados salieron corriendo y lo dejaron solo. Eso se tenía que pagar de alguna forma. Déjelo que sufra lo que sufrió el inocente. Y por último, déjenme hacerle lo que él hizo. Porque este infeliz de David mató a ese inocente por dejarse su mujer. Y va donde le pidió a Absalón: déjemelo, y con mis propias manos
yo lo quiero matar. Él no quería que Absalón fuera el rey, él quería vengarse. Él no le importaba lo que estaba pasando políticamente. Él vio la oportunidad de sacarse todas las deudas que tenía pendientes. Y la amargura de él era tan grande, tan grande, tan grande, que cuando Absalón le dijo: no, Aitofel, no vamos a hacer tu plan, sintió que no tenía ningún significado vivir. Y como dice la historia, se fue y se mató. Ya no tenía sentido la vida si no podía vengarse. ¿Sabe que mientras Aitofel estaba en esos, David estaba tranquilo y en paz porque ya había tenido el perdón de Dios? ¿Sabe que si yo le hice un mal a usted y usted no sabe vivir al día, mientras usted está ahí todavía tragando ácido, yo ando muerto de risa porque ya Dios me perdonó? El perdón no es un favor a los demás. El perdón es una necesidad nuestra. Y es vivir al día. No permitas que pequeñas cosas te amarguen su vida. No esperes las grandes cosas para tomar grandes decisiones. Son las pequeñas cosas las que van amargando. Tal persona, fui a saludarla y me volvió la cara. Entonces simplemente decimos: nunca más me le vuelvo a arrimar. Quedamos heridos porque eso hiere, pero no lo sacamos y dejamos un poquito de veneno. Tal persona me le hizo a este niño, allá ella, pero ese venenito quedó ahí. Nos acostumbramos tanto a pelear como matrimonio que pensamos que es normal. Nos maltratamos, nos ofendemos, nos decimos algo y después nos reconciliamos sin perdonar. Y somos una bomba de tiempo para que explote en cualquier momento. Como somos matrimonio, ¿cómo nos vamos a estar pidiendo perdón o perdonando? Bueno, es el principio que Dios estableció. Padres con sus hijos que no le perdonan algo y que coexisten a como coexistía Aitofel con David. Cualquiera veía a Aitofel y David y decía: son amigotes, ¿qué va? Tenían asuntos pendientes. Diariamente, iglesia, hay gente que nos maltrata y nos ofende, diariamente. Esposos, hijos, vecinos, compañeros de trabajo, familiares. Y nosotros no sabemos vivir al día. Y lo dejamos ahí. Y lo vamos dejando ahí. Es insignificante, pero es veneno. Y un poquito de veneno un día y otro poquito otro día. Cuando te ves, estás amargado totalmente, que explotas, porque Dios puso el antídoto para ser realmente libres. Pero no nos gusta el antídoto porque deseamos más la compensación y la justicia. Hay personas que tenemos que estar perdonando todos los días. Pues hazlo todos los días. Y es que le preguntaron al Señor: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7. Y le dijo el Señor: no te digo 7, te digo 70 veces 7. Haciendo una analogía, como vea, eleve eso a la potencia del 70 para que vea que se muere y no ha llegado. Si tienes que perdonar a una persona todos los días deberías sacar eso de su corazón, porque es veneno. Personas que te dañaron tal vez de niño y todavía cuando te acuerdas te duele, porque no les has perdonado. Uy, no, yo por ese profesor
Perdí el año. Yo por esa maestra me humilló. Y a lo mejor ya la maestra se murió. Yo les he contado, yo tuve una maestra, la más mala del mundo. Y ella tenía el peor alumno del mundo, estábamos empatados. Y yo una vez, orando a Dios sobre este tema, Dios me la trajo a memoria. Porque si a una persona yo le resentía algo, era a esa maestra. Porque me metió un pellizco en la espalda y me sacó la sangre con las uñas. Y yo era inocente. Se llamaba Isabel Parra, por si acaso la ven en Facebook. No le den like, ¿verdad? Pero cuando yo conocí a una persona y me decía, me llamo Isabel, yo hasta que me le retiraba un poquito, porque me acordaba la bandida esa. Iglesia, y yo entendí que si yo no saco ese veneno de mi corazón, son toxinas que estoy permitiendo que me amargan. Y aunque a alguno le podría parecer ridículo, un día me arrodillé, hice una oración de antídoto. Y hasta vergüenza me daba, porque tal vez lo que había pasado había sido 30, 40 años después. Pero esas espinas, si no las saca, quedan. No se van solas. Y yo me tuve que arrodillar. Y yo tuve que decir, Señor, yo tomo la decisión de perdonar a la que fue mi maestra. Y hasta el pronunciar el nombre me costaba, porque estaba resentido. Cuando alguien no puede ni pronunciar el nombre de alguien que le ofendió, está pegado, está envenenado. Ahí vi aquella, y aquella tiene nombre, pero no se atreve a decirle el nombre. Aquella vieja infeliz, y no te puedes decir el nombre. El papá que me abandonó, el esposo que se fue y me dejó con los hijos botados. Ahí está aquel desgraciado, ojalá se haya muerto ya. No supe nada más de él. ¿Y cómo se llama? No, ni me acuerdo el nombre. Porque tienes veneno. Y eso te amarga. Así que, iglesia, ¿por qué no hacer un checklist? Y pedirle al Espíritu Santo. Espíritu Santo, trae a memoria todas las personas que tengo pendientes en mi corazón, porque yo quiero perdonar. No porque se lo merezcan, no porque Isabel Parra se merezca mi perdón, es que yo necesito ser libre de eso. No sé si se murió, si está viva, pero estoy en paz. Hasta Gracia me hace hablar de esto, lo que no podía hablar hace un tiempo. Y así tuve que perdonar a mis propios padres, porque cometieron errores fuertes conmigo y me afectaron. Y a veces, pero eran mis papás. No, eran mis papás, pero me afectaron, me dañaron, me acomplejaron, me golpearon injustamente. Muchas cosas. Hicieron un montón de cosas buenas, sí, gloria a Dios, pero las que están pendientes son los errores. Y tengo que vivir en el perdón diario. Y cada vez que te acuerdes de algo feo, es un momento que el Espíritu Santo te está dando para perdonar. Porque perdonar no nace en lo natural, es una decisión. Nadie amanece y dice, hoy amanecí con unas ganas de perdonar, que voy a ver a quién perdono. No. Es una decisión que va contra nuestra naturaleza, porque esa persona sentimos que no se merece mi perdón. Esa persona debe sufrir y debe pagar lo que hizo. Déjele la justicia a Dios, de verdad. Déjele la justicia a Dios. Dios trató con David, le mató a su hijo, le hizo un montón de cosas en justicia de Dios. Pero Ahitofel
nunca fue libre. Iglesia, nosotros tenemos que caminar en libertad. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Y eso no es para recitarlo, eso es para aplicarlo. Y yo les traigo hoy una verdad que transforma vidas. Vas a tener que perdonar a personas que inclusive ya murieron y aún muertas te maltratan, porque el problema no lo tiene el muerto, lo tienes tú. Alguien que abusó sexualmente de ti, alguien que te violó, alguien que te maltrató, que usted tal vez trató de borrar. Yo no me quiero ni acordar de eso. Es que te tienes que acordar de eso, porque tienes que perdonar. Tienes que tomar la decisión de perdonar, porque si no te amargas y te puedes ver tan hundido como este hombre, que su amargura lo llevó a su propia muerte, que su amargura lo llevó a perderlo. Muchos de nosotros en algún momento hemos perdido muchas cosas y uno dice: prefiero perder eso, pero no dar el brazo a torcer. Perdona a todo el que te ha hecho daño. Perdóname a mí como pastor si en algún momento no te he tratado como lo mereces. Perdona a los hermanos de la iglesia si en algún momento no han reaccionado como usted esperaba, porque a lo mejor ni cuenta se han dado y tú andas con el problema. Perdona a tu familia, a tus hijos. Perdona hasta las autoridades si se han propasado. Y es mejor decirle: Señor, yo perdono al policía que me maltrató así, 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 que andar en una manifestación ahí diciendo todo lo que le hicieron y pidiendo justicia y tirando piedras y de todo, que es puro odio. Cuando nosotros perdonamos, a Dios le queda la mesa servida para hacer lo que Él quiera. Y si Él quiere perdonar a la persona y no hacerle nada, Dios es soberano, porque Él conoce lo profundo de nuestro corazón. Póngase de pie, por favor. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.